Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de relatividad y en el último video, en la última clase, habíamos encontrado un conjunto de ecuaciones que nos describían cuál era la conexión que había entre el espacio y el tiempo. Es decir, cómo las coordenadas espaciales, más precisamente las longitudes en realidad, tenían que ver con el estado de velocidad de los sistemas inerciales en los cuales estábamos haciendo las medidas y además estaba involucrado el tiempo. Y cuando medíamos el tiempo en esos sistemas inerciales, también aparecía la conexión que había con las posiciones. Es decir, queríamos medir intervalos de tiempo y además estos intervalos de tiempo dependían del estado de velocidad de los sistemas y de la posición. Este conjunto de ecuaciones generalizados se denominan transformaciones de Lorentz y juegan el mismo papel que las transformaciones de Galileo para la mecánica newtoniana. Solo que, claro, es, digamos, un análisis, una descripción más profunda de la mecánica, de cómo se desarrolla la física en el universo. Las transformaciones de Lorentz es un conjunto de ecuaciones que conectan las coordenadas en general, X y Z, y el tiempo entre dos sistemas de referencia, un sistema S, que supuestamente está quieto, y el sistema S' que se mueve respecto del primero con una velocidad constante. Quiere decir que los dos sistemas son inerciales. Bien, las transformaciones de las coordenadas se pueden obtener de una manera sencilla, analizando una situación muy similar a la que habíamos utilizado para encontrar la relación que hay entre las longitudes medidas en dos sistemas de referencia. Entonces, nuevamente, tenemos un sistema de referencia S, ejes X e Y, lo vamos a simplificar en el plano, y un sistema de referencia que está moviéndose a una velocidad U respecto del primero, S'. Esta velocidad de desplazamiento es constante, por lo tanto ambos sistemas de referencia son inerciales y de nuevo está constituido por dos ejes solamente, el X' y el Y'. Nuevamente, para simplificar la matemática, el desarrollo matemático, vamos a suponer que el desplazamiento de un punto P es tal que la coordenada Y en ambos sistemas no cambia y que el desplazamiento de S' respecto de S también lo hace paralelo al eje X, es decir, la dirección de desplazamiento tiene la dirección tanto en el eje X' como en el eje X en ambos sistemas de referencia, por lo tanto la cota Y nunca cambia. Muy bien, entonces, en un instante determinado de tiempo, en un instante donde analizamos la evolución de ese punto material, el observador O en el sistema S marca la posición del punto P según su sistema de referencia a través de dos números que son las coordenadas X e Y, de ese punto respecto del sistema de referencia S. Para el sistema de referencia S', es decir, para un observador en O', también va a estar dada la posición del cuerpo por un juego de dos números, que son las coordenadas dentro del sistema S', que son X' e Y'. Se ve claramente que X es igual a esta distancia, que es U por T, es decir, la distancia que se ha desplazado en un tiempo T, el sistema de referencia S' respecto del S, más X', que está puesto acá. Lo que pasa es que si entran las correcciones relativistas en juego, la distancia X' que está midiendo el observador O tiene que ser corregida, tenemos que hacer la corrección relativista de esa medición. Por lo tanto, X' no solamente entra sumando, tiene que ser X' multiplicado por el coeficiente, el 1 sobre gamma en este caso, ¿no? Recordar que nosotros hemos definido como gamma a 1 sobre la raíz cuadrada, y esto es la longitud relativista medida por el observador O. Bueno, haciendo algunas cuentitas sencillas,
se obtiene esta ecuación de acá, que no es otra cosa que la relación que existe entre las coordenadas x' y x que miden el observador O' en S' y el observador O en el sistema de referencia S y cómo se vinculan. Nuevamente, como habíamos visto en las longitudes, las coordenadas que miden ambos observadores no solamente están dependiendo de la velocidad U del sistema de referencia prima respecto del no primado, sino que además está dependiendo del tiempo. Es decir, hay una conexión íntima entre la posición y el tiempo. Podríamos hacer exactamente lo mismo partiendo de la ecuación 317 para obtener, es decir, trabajar, digamos, con esas ecuaciones encontradas para poder obtener la ecuación del tiempo. Y entonces acá lo tenemos. Entonces, en función de la 317 que habíamos planteado recién, esto se puede escribir de esta manera, simplemente hemos despejado x' de acá. Y trabajando con esta ecuación y la 318 se llega a esto, que no es ni más ni menos que la relación de tiempos que está midiendo el observador primado y el no primado, y que, como bien podemos ver, está dependiendo no solamente del estado de velocidad relativo entre los dos sistemas de referencia, sino también de la posición, marcando nuevamente la íntima relación, la íntima conexión que hay entre espacio y tiempo. Y acá tenemos entonces el glosario de las ecuaciones que me permiten encontrar o que me permiten, digamos, transferir los datos que midió el observador O con los datos que midió el observador en O', es decir, las transformaciones para las coordenadas y para el tiempo en los dos sistemas de referencia. Recuerden ustedes que por las particulares características de movimiento, para simplificar la matemática, hemos supuesto que tanto el movimiento del sistema S' como el movimiento del punto O hacen que la coordenada X y la coordenada Y, tanto en el sistema S como en el S', permanezcan invariantes. Entonces, estas son las transformaciones de Lorentz para las coordenadas espaciales y temporales. Y esto juega en digamos, el mismo papel fundamental que las transformaciones de Galileo para la mecánica newtoniana, como ya habíamos mencionado. Solo que esto tiene las correcciones relativistas. Hay que hacer ver que cuando la velocidad U, que es la velocidad de desplazamiento del sistema S' respecto del S, es muy baja comparado con la velocidad de la luz, bueno, este término, en la raíz cuadrada, este término es tan chico que esta diferencia es prácticamente 1, y la raíz cuadrada de 1 es 1, y este término se hace 0, y entonces lo que queda es las transformaciones de Galileo. Como ya habíamos mencionado antes, ese es el principio de correspondencia que exige que las dos teorías en algún punto peguen, empalmen. Es decir, hay una transición de la mecánica que describe Newton a la mecánica que describe Einstein sin ningún tipo de contradicción. Estas ecuaciones de Lorentz, las ecuaciones de transformación de Lorentz, las ponen de manifiesto. Y bueno, y como corolario de esto hay que entender, digamos, hay que meditar un tiempo y entender de que a partir de ahora ya no podemos decir de que el espacio y el tiempo son dos entes físicos que están absolutamente desconectados como había supuesto Newton. Acá vemos ya que a partir de la teoría de la relatividad restringida no se puede hablar del espacio y del tiempo, sino hay que hablar de un solo continuo espacio-tiempo. No tiene ningún sentido describir al cuerpo desde el punto de vista de su movimiento espacial y por separado, o no hacerlo a través de la transformación temporal. Hay que hacerlo simultáneamente. Espacio-tiempo forman un solo continuo y allí es donde se desarrollan y evolucionan todos los sistemas. Esta es la gran revolución, digamos, que plantea la teoría de la relatividad. ¿Qué pasa con las demás variables, con las demás magnitudes físicas que describen la mecánica de un cuerpo? Por ejemplo, su estado de movimiento está descrito a través de la velocidad, que me cuenta cómo cambia la posición en el tiempo.
por definición de velocidad, esto es la derivada de la posición respecto del tiempo. Si nosotros seguimos trabajando con este supuesto, es decir, con estas transformaciones, entonces solamente estaremos hablando de la velocidad en la dirección del eje X, puesto que en Y y en Z no hay cambios de posición en el tiempo, por lo tanto su derivada, su cambio vale cero, su derivada matemática es cero. Pero para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es, a partir de estas transformaciones de Lorentz, armar este cociente, hacer este cociente. Esto es la velocidad, esto que está aquí, es la velocidad del punto P medido por el observador O' en el sistema de referencia S'. Y es el cociente de estos dos diferenciales. Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que calcular los dos diferenciales. Entonces, a partir del juego de ecuaciones en las transformaciones de Lorentz, calculamos el diferencial de X. Recordar que X' en esta ecuación vendría siendo la variable dependiente de una función que está dependiendo de dos variables independientes, el espacio X, la coordenada X y la coordenada T. Entonces, hacemos el diferencial, obtenemos el diferencial de X, obtenemos el diferencial de X', obtenemos el diferencial de T' de esta ecuación de acá, haciendo la misma observación, es decir, es una función de dos variables independientes. Hacemos el cociente y de ese cociente, es decir, de hacer el reemplazo y hacer algunos, digamos, operar algebraicamente, se llega a esta expresión, que es la ecuación de la transformación de Lorentz para la velocidad, en este caso particular solamente para Bx, porque es en la única dirección donde hay velocidad, donde hay cambio de movimiento. Nuevamente vemos que la velocidad que mide el observador O' depende del estado de velocidad de ambos sistemas de referencia y además está dependiendo de la otra velocidad, es decir, está conectado con la velocidad que está midiendo el otro observador. Es decir, hay una íntima conexión entre ellos dos. Bueno, esta fórmula, como cosa interesante, vemos que, por ejemplo, ¿qué pasa si el evento o el punto P, en este caso del ejemplo que estamos desarrollando, se mueve a la velocidad de la luz? Es decir, si el observador el sistema el observador O en el sistema de referencia S mide que ese punto se está moviendo a la velocidad de la luz. Entonces Bx es igual a C. Reemplazando aquí en esta ecuación queda esto y vemos, no sin sorpresa, de que lo que obtenemos es una confirmación de lo que habíamos tomado como uno de los dos postulados de la teoría de la relatividad restringida, que la velocidad de la luz es una constante en cualquier sistema de referencia inercial donde hagamos esa medición, independientemente del estado de movimiento de esos sistemas de referencia. Y acá la transformación de Lorentz da cuenta de esa propiedad. Fíjense ustedes que lo que dice es que si el evento que estoy midiendo, si el cuerpo que se está desplazando lo está haciendo a la velocidad de la luz, tanto el observador O como el observador O' miden exactamente el mismo valor de velocidad. En este caso, la velocidad cero. Muy bien, perfecto. Bueno, se podría encontrar la transformación de Lorentz para la velocidad que mide el observador O, haciendo un despeje de esta ecuación. Nada extraordinario, acá tenemos la ecuación. Y esto entonces es el juego de ecuaciones. Digo, en este caso tenemos un solo par de ecuaciones, ¿no? O una sola ecuación, si ustedes quieren. Pero si eventualmente el movimiento del cuerpo está en las tiene 3 grados de libertad, es decir, se puede mover libremente en el espacio, entonces tendremos una ecuación para la velocidad en X, otra para Y y otra para Z, y eso va a conformar las transformaciones de Lorentz para la velocidad. Bien, perfecto. Entonces acá encontramos algunos ejemplos, digamos, interesantes de leer. Se los voy a dejar para que lo hagan. Acá analiza el efecto Doppler en ondas electromagnéticas. Esto es un fenómeno interesante, pero no
no lo vamos a ver nosotros o no lo vamos a desarrollar en este capítulo. Si alguno está interesado en leerlo, primero tendría que leer el efecto Doppler para las ondas de sonido. Recordar simplemente que el efecto Doppler es el cambio de frecuencia que sufre la onda de sonido cuando la fuente se está acercando o alejando del observador. Bueno, eso mismo pasa para las ondas electromagnéticas, solo que como ahora está involucrado un efecto que se mueve a la velocidad de la luz, pues habrá que contemplar las correcciones relativistas, pero nosotros no vamos a avanzar en ese sentido, lo vamos a dejar ahí. El efecto Doppler electromagnético fue muy importante para, bueno, para confirmar justamente un montón de hipótesis que salían de la teoría de la relatividad. Vamos ahora a ver qué modificaciones sufre otra de las magnitudes mecánicas importantísimas en la mecánica newtoniana, que es la cantidad de momento lineal. Cuando vayamos a, digamos, a casos donde hay que describir el movimiento a través de la mecánica relativista, bueno, ¿cómo se modifica? Recordemos que la cantidad de momento lineal en realidad es la magnitud física que utiliza Newton para expresar su segunda ley, ¿sí? Hay que recordar que la segunda ley de Newton en realidad, en su forma más general, puede ser escrita de esta manera. La sumatoria de fuerzas externas que están actuando sobre un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de momento lineal respecto del tiempo. Esta es la formulación general de la segunda ley de Newton, donde la cantidad de momento lineal se define de esta manera. Es un vector que es igual al producto de la masa inercial por la velocidad del cuerpo. Por lo tanto, como vector, hereda, digamos, su dirección y su sentido. Muy bien. No vamos a hacer una deducción porque es bastante, digamos, porque escapa al nivel del curso, hay que hacer un álgebra, hay que hacer algunos cálculos bastante extensos, pero simplemente nos vamos a quedar con el resultado final. Cuando uno encuentra la expresión del momento lineal relativista, se encuentra con esta formulita de acá. Es decir, nuevamente aparece el coeficiente gamma, es decir, 1 sobre la raíz cuadrada, y digamos, esta es la forma entonces correcta de calcular, o mejor dicho, de corregir la magnitud momento lineal para los casos de, mecánica relativista. Automáticamente, bueno, perdón, antes de pasar a la segunda ley de Newton, en esta gráfica, ya que no hacemos la deducción matemática, en una gráfica se puede hacer la representación gráfica de qué sucedería, de cómo se comporta el momento lineal en una descripción clásica y en una descripción relativista. Según la descripción clásica, a medida que la velocidad va aumentando, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y solamente tiende a infinito o alcanza en valor infinito cuando la velocidad de desplazamiento es infinita. Bueno, la mecánica relativista justamente no dice eso. De esta formulita se puede ver que cuando B alcanza el valor de C, esta P, la cantidad de momento lineal, tiende a infinito. Lo que se comprueba a través de infinidad de experimentos es que la cantidad de momento lineal tiene este tipo de comportamiento, como marca la mecánica relativista, para velocidades cercanas, para cuerpos que tienen, o efectos, o fenómenos que se desarrollan a velocidades cercanas a la de la luz. Automáticamente esto nos lleva entonces a poder reformular la segunda ley de Newton. Como ya habíamos dicho, la fuerza es igual a la variación de momento lineal respecto del tiempo. Es decir, en la segunda ley de Newton estamos reconociendo que la fuerza es la culpable de la causa de la variación de momento lineal de un cuerpo. Bueno, sabiendo cuál es la expresión de P en el marco relativista, la reemplazamos y entonces acá tenemos la expresión de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Claro, lo que vemos aquí es que una cosa, digamos, rápidamente salta a la vista, que
como la relación entre velocidad y momento lineal ya no es lineal, no hay una relación directamente proporcional, entonces el resultado de hacer esa operación matemática nos muestra claramente que la relación entre fuerza y aceleración tampoco es directamente proporcional. En la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, y como la masa es una constante, entonces la relación entre los vectores fuerza y aceleración son directamente lineales. Acá no, se rompe esa proporcionalidad. La expresión de la relación entre la fuerza y la aceleración es esta que está acá, que repito, surge de este cálculo, ¿sí? Y esto es válido siempre y cuando la fuerza y la velocidad estén en la misma línea. Es decir, la fuerza tenga la misma dirección y el mismo sentido que el vector velocidad. Bueno, se podría despejar eventualmente de esta expresión la aceleración, y entonces queda claro que aún en el caso de que la fuerza aplicada sobre un cuerpo fuese constante, la aceleración está dependiendo del estado de velocidad que tengan los dos sistemas de referencia, el S y el S', ¿sí? Entonces, ya no, es decir, ya la aceleración pierde la característica de invariante que la hacía una magnitud tan útil en la mecánica newtoniana. Si la fuerza era constante, la aceleración que adquiría el cuerpo también era constante. Bueno, aquí ya no. Aún con fuerzas constantes, la aceleración no es constante. Entonces ya no tiene esa importancia que tenía en la mecánica newtoniana. Bien, se puede, digamos, hay que aclarar que si la fuerza y la, a ver si lo tenemos por acá, que la fuerza, bueno, lo vamos a mencionar entonces cuando lleguemos acá. Sí. Lo que quería comentarles es justamente esto. Si la fuerza no está aplicada en la dirección de la velocidad, sino que los vectores fuerza y velocidad son perpendiculares, llegamos a esta expresión. Pero ahora, antes de eso, quería comentarles esto. Acá hay un problema con la interpretación de esta ecuación. Repito, esto nosotros no lo hemos deducido, pero se llega a este resultado como se puede observar, digamos, como se puede encontrar en otros libros de un nivel de desarrollo superior. Pero esta es la fórmula. Ya desde la época de Newton, desde la época, perdón, de Einstein, es que algunos autores veían en esta cantidad de acá, a la dependencia que había entre la masa inercial y el estado de velocidad de los dos sistemas de referencia. Y a este cociente se le llamó masa relativista, ¿sí? La idea de definir a la masa relativista de esta manera está asociado con el hecho de que, con la interpretación de que la masa está dependiendo del estado de velocidad. Entonces, a medida que la velocidad del cuerpo se va acercando a la velocidad de la luz, su masa va creciendo, es decir, esa característica que nosotros, de los cuerpos que llamamos masa inercial, de la cual le da el comportamiento inercial a un cuerpo, de la cual está dependiendo la inercia de un cuerpo, depende del estado de velocidad. Bueno, esto es una, digamos, una idea o una interpretación que no, digamos, que no está muy clara, que deja más problemas digamos, que genera más problemas que los que realmente aclara, porque no hay una definición, es decir, una interpretación clara. El concepto de masa relativista aparentemente tendería a tratar de seguir expresando la segunda ley de Newton como la fórmula tradicional F igual a m por a, pero eso no es cierto. Uno ve claramente de esta expresión,
sabiendo que la masa relativista es esto, que aquí no se cumple, que F es igual a la masa relativista por la aceleración. Por lo tanto, el definir la masa relativista traída de los pelos de esa interpretación de dependencia con la velocidad no es un buen camino. Como vamos a ver enseguida, tampoco es cierto que la energía cinética sea un medio de la masa relativista por v cuadrado. Es decir, el definir la masa relativista no agrega absolutamente nada, no simplifica o no permite mantener la escritura de las ecuaciones, por lo menos de algunas, como aparecen formuladas en la segunda ley de Newton, y desde el punto de vista conceptual genera muchísimos problemas. Digamos, el por qué esto es así y vamos a dar enseguida una interpretación que va a aclarar quizás un poco más este punto. Entonces, ahora sí, digamos entonces que a partir del momento lineal, habiendo definido el coeficiente gamma de esta manera, se puede escribir así. La segunda ley de Newton, para el caso de que la fuerza y la velocidad sean colineales, se pueden escribir así. Y, como habíamos mencionado recién rápidamente, en el caso de que la fuerza y la velocidad sean perpendiculares, se escribe de esta manera. Entonces, o se puede encontrar esta fórmula. Entonces, otra vez vemos acá un claro ejemplo de que la segunda ley de Newton ya deja de tener ese rol fundamental en la mecánica. Porque en la teoría relativista, fuerza y aceleración no son directamente proporcionales. Si la fuerza es constante, la aceleración no tiene por qué ser constante. Y según cómo esté aplicada la fuerza, tenemos distintos valores para la aceleración. Por supuesto, si la fuerza y la velocidad no son ni colineales ni perpendiculares, uno siempre puede hacer la descomposición de los vectores y trabajar con una componente paralela y con componentes perpendiculares del vector velocidad y del vector aceleración. No hay ningún tipo de problema. Pero digo, ya el pedestal de invariante que tenía la aceleración en el marco clásico, acá en el marco relativista lo pierde por completo. Bueno, muy bien. Acá hay un ejemplito. Vamos entonces a extender la formulación relativista para otras variables muy importantes como son la energía y el trabajo. Recordar entonces que el trabajo está dado por esta expresión. Esto es una integral, en general una integral curvilínea, de esto que en general es un producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Trabajando solamente en una sola dirección de desplazamiento, como hemos venido suponiendo hasta acá, ese producto escalar de estos dos vectores queda simplificado de esta manera, puesto que el ángulo que forman F y el diferencial de X es 0 y el coseno de 0 vale 1. Entonces, el trabajo se calcula de esta manera, cuando el cuerpo se desplaza desde una posición X1 hasta una posición X2. Ya tenemos una expresión para el caso que la fuerza y la velocidad coincidan en dirección y sentido. La utilizamos acá y entonces la energía cinética va a salir de la resolución de esta integral. ¿Sí? Bien. Esta integral, como en el caso clásico, generalmente no se hace así, se utiliza un cambio de variables que viene dado de esta manera, y entonces se llega a través del cambio de variables a esta expresión, asumiendo que vamos a calcular la energía cinética como la energía ganada por el cuerpo cuando parte de una velocidad inicial 0 y llega a una velocidad final v, y entonces nos encontramos con esta expresión de acá, que es la expresión de la energía cinética relativista. Nuevamente vemos rápidamente que ¿cómo es? Que como habíamos dicho al principio, la energía cinética no es a un medio, no se puede expresar como un medio de la masa relativista por la velocidad elevada al cuadrado. Ya no tiene sentido. Es decir, eso no es cierto. Muy bien.
se puede comprobar experimentalmente y nuevamente se ha hecho en un montón de experimentos y se siguen haciendo y se van a seguir haciendo y se va a seguir comprobando que el comportamiento de la energía cinética respecto de la velocidad es como marca la teoría de la relatividad. Es decir, se va tendiendo a infinito cuando la velocidad de movimiento del cuerpo tiende a la velocidad de la luz. Y no como predice la mecánica clásica, que el valor de infinito en la energía cinética se alcanza cuando la velocidad de desplazamiento es infinita. Esto en realidad no sucede. En la práctica se verifica este comportamiento. Muy bien. Acá les menciona un truco para poder calcular la energía cinética, porque el problema aquí es este coeficiente de acá. Se puede hacer alguna expresión aproximada haciendo un desarrollo en series que dejaría a la energía cinética expresado de esta manera. Esto sigue reforzando el concepto de que ya la energía cinética en términos relativistas no es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso solamente es cierto en el primer término del desarrollo en series. El desarrollo tiene infinitos términos que ya en su segundo término se complica enormemente. Muy bien. Ahora, lo interesante que tiene esta expresión, que es algo que ya aparecía aquí, tampoco es ninguna novedad, y es el hecho de que cuando la velocidad v de desplazamiento del sistema, de los dos sistemas, de la velocidad relativa de desplazamiento de los dos sistemas de referencia inerciales es mucho menor que c, ya el segundo término se puede tirar y entonces me quedo o recupero la expresión clásica de la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero esto es a bajas velocidades, confirmando y cumpliendo nuevamente, en el caso de la energía cinética, el principio de correspondencia. Acá en la energía hay algo interesante. Si nosotros partimos de la expresión de la energía cinética relativista y hacemos la distributiva aquí, nos vamos a encontrar con esta expresión de acá, ¿sí? Es decir, acá hacemos la distributiva y este término que es negativo pasa al primer miembro sumando, entonces me quedo con esta expresión. La energía cinética más este término mc cuadrado es igual a gamma por m por c cuadrado. Esta energía, esta cantidad que está acá, en el segundo miembro, en el primer miembro en realidad de esta ecuación, es la energía total de la partícula. Es decir, es el contenido de energía de una partícula, de un cuerpo que se está moviendo a una velocidad c y medido dentro de marcos de referencia, ¿verdad? Ahora bien, una cosa muy interesante sucede cuando la partícula está en reposo. Cuando la partícula está en reposo, la velocidad v es 0. Si la velocidad v es 0, este término se hace 1 y esto da 0, como es más que obvio. Si la partícula no se está moviendo, su energía cinética tiene que ser 0. Pero lo que esta ecuación me dice es que si la energía cinética es 0, la energía total de la partícula no es 0. Y acá no estamos suponiendo, o acá no estamos calculando AE, energía total de la partícula, como la energía mecánica. Porque uno podría decir, bueno, si la energía cinética es 0 y la partícula está en reposo, me voy a quedar con la energía potencial. Acá no estamos hablando de energía potencial. Estamos hablando de la descripción energética de una partícula que se mueve. Si la energía cinética es 0 porque la partícula está en reposo, el contenido de energía que queda, es decir, el valor de energía que tiene la partícula es m por c cuadrado. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, el m por c cuadrado vendría siendo la energía en reposo que tiene la partícula. Y la interpretación conceptual es que es la cantidad de energía necesaria para que esa partícula exista. Es decir, la partícula que nos está moviendo necesita una cantidad de energía mínima para existir, para tener realidad, ente físico, que es igual al producto de m por c cuadrado.
podremos hacer un desarrollo que nos muestre la vinculación que hay entre la energía y la cantidad de movimiento. Y entonces podemos utilizar estas dos ecuaciones que hemos encontrado antes para la cantidad de momento relativista y para la energía relativista, despejarlo de esta manera, igualarlos, y entonces me quedo con esta expresión. Esta expresión es mucho más clara en el sentido de que me da el vínculo íntimo que hay entre energía y cantidad de movimiento, así como las transformaciones de Lorentz marcaban la íntima relación que había entre las coordenadas espaciales y la coordenada temporal. Lo interesante de esta ecuación es que me ofrece un cálculo, una expresión de cálculo muy interesante para la energía que tiene una partícula cuando su masa inercial es cero. Si en esta expresión hacemos m igual a 0, este término se anula y me queda que la energía total de la partícula es igual al producto de la cantidad de momento de la partícula multiplicado por c. Hay casos, hay partículas en el universo que no tienen masa inercial, o mejor dicho, que no poseen masa inercial en reposo. Ese es el caso, por ejemplo, de los fotones, que son partículas que existen porque viajan a la velocidad de la luz. Por lo tanto, en el vacío, ¿no? Por lo tanto, esas partículas no tienen energía en reposo, pero sí tienen una energía que deviene de su estado de movimiento y que es el producto de P por C. Muy bien, acá tenemos entonces algunos ejemplos sencillos que aclaran un poco más el concepto, fáciles de realizar. Y acá está lo que hemos hablado, lo que hemos mencionado ya, el acople de la mecánica newtoniana y la mecánica relativista. Es decir, en algún punto, para algún estado de movimiento y por alguna situación, la mecánica newtoniana tiene que ser una transición hacia la mecánica relativista, y la mecánica relativista, bajo ciertas condiciones, tiene que poder replicar los resultados obtenidos de la mecánica newtoniana. Esto pone mucho más en claro lo que la mecánica de Newton y la mecánica de Einstein dicen o valen. No es que la mecánica newtoniana sea una teoría que esté equivocada. Sigue siendo válida y de hecho es la mecánica que generalmente utilizan los ingenieros y los físicos para hacer cálculos. Pero claro, cuando las velocidades de desplazamiento son velocidades que están muy lejanas de la velocidad de la luz. Cuando estas velocidades alcanzan valores significativos, cercanos a la velocidad de la luz, hay que hacer las correcciones relativistas. Entonces, la mecánica relativista es una mecánica clásica corregida y adaptada a grandes velocidades, es decir, es una ampliación de la mecánica clásica. Y esto se ve claramente en lo que ya habíamos mencionado como el principio de correspondencia. Para valores de B mucho más pequeños que C, la mecánica de Einstein, la mecánica relativista, replica a la mecánica newtoniana. Bueno, acá hay un apartado que es simplemente un comentario. Nosotros no vamos a describir ni cerca, no vamos a hablar absolutamente de nada de la teoría general de la relatividad. Esto implicaría una descripción matemática terriblemente complicada y mucho más elevada. Y requeriría prácticamente un curso especial de teoría general. La teoría general trata de describir sobre todo y fundamentalmente los efectos gravitacionales, y tiene cosas que son absolutamente sorprendentes e interesantes, sobre todo y fundamentalmente por este principio de correspondencia que reformula la idea de la gravedad. La gravitación descrita a través de la mecánica clásica utiliza el concepto de fuerza gravitatoria, y a partir de esa magnitud física fuerza que cuenta ese tipo de interacción, la gravitatoria, describe el comportamiento gravitacional que hace funcionar a todo el universo. Newton
parte de de un principio o de una observación, de un experimento mental, que tiene que ver con la imposibilidad de poder reconocer si sobre un cuerpo está actuando la fuerza de la gravedad en un sistema que está quieto o ese sistema está acelerado y esa gravedad artificial, podríamos llamarle, o esos efectos gravitatorios son consecuencia de dicha aceleración. Nosotros no vamos a desarrollar esta idea, pero decimos de que, digamos, vale aclarar de que en la mecánica relativista, en la teoría gravitacional relativista, la fuerza de la gravedad no es una interacción, no aparece como consecuencia de la interacción, sino es una distorsión de ese tejido espacio-temporal que es lo que describe la dinámica de todas las partículas. Un último comentario para cerrar, que es el hecho de, nosotros habíamos dicho de que las dificultades que traía esto de la masa relativista. En general se prefiere no hacer utilizar este concepto, porque lo que sucede digamos, en la física y lo que se ha podido comprobar no es que la masa en realidad esté dependiendo del estado de velocidad. Lo que hace falta es, a partir digamos, de la íntima conexión que hay entre las coordenadas espaciales y temporales, hay que también reformular y mirar desde otro punto de vista la dependencia que hay entre masa, energía y cantidad de momento. Por ejemplo, los principios de conservación de la energía y de conservación de la masa en mecánica relativista no se cumplen, o por lo menos en algunos casos no se cumplen. Lo que sí se cumple invariablemente es el principio de conservación de masa y energía simultáneamente. Entonces lo que se ve es que cuando en algún hecho experimental la masa cambia, siempre hay un cambio de forma tal que la masa cambia en digamos, en una dirección, aumentando, y la energía cambia exactamente en la cantidad contraria, de manera tal que la masa y energía son las que se mantienen constantes. Entonces, el concepto de masa relativista y de la dependencia molesta y complicada de la masa respecto de la velocidad no es tal, en el sentido de que no puede ser tratado como una cantidad aislada, no puede ser tratada e interpretada y analizada como una cantidad aislada de la energía. Las dos, masa-energía, como el espacio-tiempo, ahora conforman un continuo que tiene que ser analizado en forma simultánea. Bien, con esto entonces terminamos la relatividad.